Hola, ¿qué tal? Nuevamente me presento, mi nombre es Diego Alberto Díaz Arriola. Para los que no me conocen, estamos haciendo una pequeña serie de videos en el cual ese es nuestro tercer aporte a esta plataforma de YouTube, en la cual llevamos temas básicos de nutrición, en los cuales hemos hablado de cáncer y nutrición. El episodio pasado fue de traumatismo y nutrición. El día de hoy les traigo para ustedes el tema de sepsis, en donde esta exposición básicamente estará dividida en 4 puntos, en los cuales vamos a ver definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos e intervención nutricional. No me queda más que decirles que se queden al final de este video, como siempre se los he mencionado, y aprendamos juntos. Comenzamos. Para empezar esta exposición es muy importante saber qué es la sepsis. Bueno, se le define sepsis a la infección grave, principalmente por una respuesta de nuestro sistema inmune, pero esta es demasiado fulminante, originando un alto riesgo de mortalidad, en donde el paciente afectado puede sufrir una falla múltiple en sus órganos. Aquí podemos observar cómo es la sepsis, cómo afecta cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, esta reacciona fulminantemente, ¿no? Segundo, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es aquel en el cual aparece con frecuencia en pacientes críticamente enfermos. Sirve como marcador para cualquier enfermedad, donde principalmente este tipo de marcador es el pronóstico para pacientes, ¿no? Principalmente este será abarcado a partir de la sepsis hasta el shock séptico, dando lugar a la muerte. Este tipo de síndrome representa una sintomatología como lo es temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados, con una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones sobre minuto. También podemos observar que la sepsis es una de las causas más frecuentes de la presentación del síndrome de la respuesta inflamatoria sistemática, por sus siglas SRIS. Muy bien. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Bueno, como podemos observar, los signos dentro de los 10 criterios para diagnosticar la sepsis es signos sistémicos de inflamación, parámetros de disminución orgánica, hipoxemia arterial, oliguria aguda, incremento de creatinina, hilio, trombocitopenia, hiperbilirubinemia, anormalidades de coagulación. En el punto 3 tenemos las concentraciones de proteínas C reactiva y procalcitonina en sangre. Taquipnea mayor a 30 respiraciones sobre minuto. Un estado mental alterado, hiperglicemia. Parámetros inflamatorios, o sea, leucocitosis, leucopenia, recuento de glóbulos blancos normal con hasta más de un 10% en formas inmaduras. Presencia de manifestaciones de disfunción orgánica secundaria o hipoperfusión. Parámetros hemodinámicos, disponibilidad deficiente de oxígeno, parámetros generales, como lo es fiebre, temperatura mayor a 38 grados, hipotermia, temperatura menor a 36 grados. Bueno, después de ello existen dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Como observamos, la fase EBB, o también denominada de hipopentabolismo, se caracteriza por hipovolemia. Es donde los cambios durante esta primera fase son atribuidos a la rigurosa actividad simpática, donde esta terminará con una baja en el gasto cardíaco.
dando principalmente se verá una falta de oxígeno, gasto energético y temperatura corporal. También durante esta fase se presentará contracciones de glucosa, lactato y ácidos grasos. En la segunda fase se denomina hipermetabolismo. Esta estará representada después de una reanimación, eso luego de estar estable hemodinámicamente, con una saturación de oxígeno correctamente. A diferencia de la primera fase, en esta fase hay un aumento de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y respiratoria, transporte y consumo de oxígeno y de temperatura corporal. El incremento del gasto energético con sepsis suele incrementarse de 1.5 a 2 veces, aunque suele observarse aumentos mayores dependiendo del tipo de estrés. Muy bien, ahora hablaremos cuál es el incremento del gasto energético en una persona de sepsis. Bueno, eso ya lo mencionábamos, que suele incrementarse de 1.5 a 2.0 veces sobre el estado basal del individuo. Aquí también tenemos un ejemplo. Continuamos. Nuestra pregunta es, ¿qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, la falla orgánica de múltiple de la sepsis es conocida por las alteraciones en más de 2 o más órganos de personas enfermas, donde se necesita una intervención para poder lograr la homeostasis. Esta es causada por la sepsis y es relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y es caracterizada por una disfunción progresiva. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Bueno, tenemos en el primer punto que tras cualquier agresión se activan mecanismos inflamatorios con la finalidad de producir inflamación para una buena defensa. Pero cuando esta inflamación se descontrola provoca el síndrome de falla multiorgánica, afectando a más de 2 órganos en el cuerpo. Que también básicamente este tipo de problemas ya lo habíamos observado en nuestra actividad pasada. En el segundo punto, la falla orgánica produce disfunción de órganos, traslocación bacteriana, respuesta séptica en presencia o ausencia de inflamación. Que todo esto lo que sucede, como lo observamos, nos dará origen a la muerte. Por otra parte, puede iniciarse a través de una infección, o sea, de un virus, de una bacteria o de lesiones, ya sea por quemadura o por un trauma o en su defecto un shock. Por otra parte, los microorganismos activan mediadores inflamatorios que producen en el huésped el mismo efecto que en gérmenes vivos y provocan alteraciones cardiovasculares, que esto quiere decir taquicardia o hipotensión. La termorregulación, por ejemplo, la fiebre, la hipotermia, como ya lo mencionábamos anteriormente. Fiebre pues mayor a 38, hipotermia menos de 36 grados, ¿no? Por otra parte, la respuesta séptica también aparece en ausencia de infección, ya que en los mediadores inflamatorios se activa de igual forma en un método infeccioso o no infeccioso. La endotoxina, productos microbianos y situaciones de agresiones agudas estimulan la producción y activación de los macrófagos. En el séptimo punto tenemos que cuando las células del endotelio son activadas, adquieren funciones procoagulantes y protrombóticas para la liberación de tromboplastina y FAP. La lesión endotelial y las sustancias vasomoduladoras aumentan la permeabilidad capilar que permite la salida del flujo de intersticio y edema, que es muy dañino para el pulmón. En el penúltimo punto tenemos que se produce insuficiencia cardiocirculatoria, se escapa el agua al intersticio y aumenta el daño tisular. Por último, tenemos que el organismo necesita distribuir el flujo sanguíneo. Se produce autotransfusión de sangre, lo que produce isquemia del tracto gastrointestinal, que lo quiere decir es una pérdida de la integridad anatómica. Muy bien, ahora, ¿qué es la función del soporte nutricional en la sepsis? Bueno, la principal función de la nutrición enteral es proveer los nutrientes necesarios a nuestro paciente.
el cual no puede o no quiere o no debe comer. Esto es gracias a la intervención donde se administra directamente al tracto gastrointestinal. Esto es gracias mediante una sonda nasogástrica. Por ejemplo, aquí lo observamos, una sonda, ¿no? Nasogástrica, ¿por qué? Pues porque entra por la nariz. La nutrición enteral es considerada la primera vía de nutrición, esto con el propósito de evitar la traslocación. Como observamos, las consecuencias del bueno, en particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar la sepsis? Bueno, como lo comentábamos, dentro de la función enteral es proveer los nutrientes necesarios, ¿no? El cual no puede o no quiere comer, como lo explicábamos anteriormente. Las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis puede llegar a provocar intolerancia intestinal, vómitos, aunque estudios mencionan que se han encontrado casos en los cuales la frecuencia de diarrea es mayor, aumentando el residuo gástrico y complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral. Y aquí, como ya lo explicamos en la pregunta 10, ¿cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral, no? Continuamos. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? Justifica tu respuesta. Bueno, como lo observamos, yo me incliné por la nutrición trófica, ya que se debe administrar poco a poco hasta llegar a la alimentación completa. Si se introduce de manera abrupta y completa, puede ocasionar el síndrome de retroalimentación. Aquí podemos observar cómo está expresado en esta imagen, lo cual debemos de cuidar esto, que no haya una realimentación. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? La función de la nutrición parenteral es proporcionar el reposo al del aparato digestivo. Esta es aplicada mediante una vena. Este tipo de nutrición es recomendable en pacientes críticos, por lo cual es un tipo de nutrición lo hace recomendable. Aquí podemos observar también cuáles son los porcentajes de un macronutriente, bueno, de los tres macronutrientes, los cuales carbohidratos, lípidos y proteínas. En carbohidratos se recomienda de un 60 a un 65%, lo cual equivale a 5 o 6 gramos al día sobre kilogramo. Mientras que los lípidos del 20 al 25 de 1 a 2 gramos sobre kilogramo, ¿no? Las proteínas de un 15 a un 20%, que equivale a 1.2 hasta 1.5 gramos sobre kilogramo al día. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya quedado un poco claro, me haya podido expresar de forma correcta y nos vemos en el último episodio en el cual vamos a hablar acerca de las quemaduras. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.